Hola jaboneros, el proyecto que vamos a hacer el día de hoy es un bálsamo labial y tiene un ingrediente especial. El achiote o el anato, que le va a dar un color muy bonito gracias al macerado de achiote que hemos hecho con las grasas. Ahora sí, empecemos. Aquí ya tengo el aceite de coco pesado que necesitamos para este proyecto. En la pantalla les iré dejando las cantidades exactas, así que tengan lápiz y papel a la mano para anotarlo. Iré agregando el segundo ingrediente, que además es mi favorito para todo, la manteca de karité. Esta manteca, considerada una de las mejores mantecas del mundo en cosmética, tiene propiedades emolientes, regenerativas y pues lo usamos para que nos deje los labios suaves, pero al mismo tiempo le da cierta firmeza al bálsamo labial. Si quieres saber mucho más de la manteca de karité, su origen y etcétera, no olviden ver este video que tengo en el canal. Ok, pasamos al siguiente ingrediente, que es la cera de abejas. El que yo uso es laminado, pero no tienen que usar este. Si no lo consiguen, pueden utilizar el que tengan. Bloque, mini bolitas, lo que consigan en su ciudad. Yo prefiero este porque es fácil de almacenar y también de usar. Solo rompo, como vemos, la cera como si fuera una lámina de papel. El siguiente ingrediente es la manteca de cacao. Esta manteca es buenísima también para los labios agrietados, pues tiene propiedades emolientes. En el producto final, y porque estaré usando un saborizante, luego les voy a mostrar, no se va a sentir el sabor a cacao. Listo, ya tenemos todo, pero antes de llevarlo a baño María para que se derrita por completo, hay algo que suelo hacer. Como vemos, tengo un bloque grande de manteca de cacao. Para ayudar a que todo se derrita más rápido, lo que suelo hacer es triturar o cortar el bloque en pedazos más pequeños. Ahora sí, llevaré esto a baño María a fuego lento. Mientras eso se va derritiendo, voy a ir preparando mis envases de bálsamo labial. Esta herramienta está hecha de silicona y es muy flexible y fácil de almacenar y de lavar. Y en cada orificio iré colocando un envase de bálsamo labial. Ok, antes de colocar el bálsamo en la herramienta, verifiquen que esta rosca lleve el interior del envase al fondo. Es decir, desenroscar todo lo que se pueda a la izquierda, porque de lo contrario, si está, digamos, no sé, a la mitad, no va a poder rellenar la cantidad total del bálsamo en el interior. Y así vamos a desperdiciar espacio. Ahora sí, lo único que hay que hacer es colocarlo en la parte de atrás, como vemos en pantalla, y por el otro lado se debe ver así, que el envase no sobresalga del orificio. La forma más fácil para mí de hacerlo es voltear la herramienta de silicona y dejarlo sobre la mesa, luego ir colocando los envases en cada orificio hasta completar todo. Y listo, así debería verse. Lo último que hago es volver a revisar que todas las roscas o rueditas del envase estén bien. Recuerden girarlo todo a la izquierda hasta que no se pueda más. Ok, ahora sí veamos el ingrediente especial de este bálsamo labial casero. Estas pepitas que vemos son el achiote o el anato. El achiote viene de un árbol pequeño que da un fruto del cual se sacan las semillas. Y con esta se le da color no solo a la comida, sino también que se utiliza en la industria cosmética y hasta textil. Aquí tengo las grasas derretidas ya y le agregaré los ingredientes que faltan, que son el saborizante. El que yo uso es de frutos rojos, ustedes pueden usar el que quieran, el que tengan. Y finalmente la vitamina E. La cantidad correcta debió ser 2 gramos, pero a mí se me pasó la mano y puse 4 gramos. No pasa nada, solo usen 2 gramos. Bueno, empezó a hacer más frío y se me enfría muy rápido el bálsamo, así que lo tuve que llevar a baño María nuevamente a fuego muy bajo. Y luego de sacarlo del baño María, intenté hacer un experimento aquí separando una parte de la mezcla en otro envase, pero como este envase estaba muy frío, se endureció rápidamente y eso es lo que vemos en el borde del vidrio, que cambió de color. De todas formas, decidí agregarle aquí las semillas del achiote directamente en ese envase y nuevamente lo llevé a baño María. Pero el fuego ya está apagado, es decir, estoy usando el calor que ya tenía el agua para poner mi envase encima y que se derrita con ese calor. Luego de retirarlo del baño María, vean el color tan fuerte que adquirió, se ve muy bonito. La verdad, en el momento en que filmé este video empezó a hacer bastante frío. Pueden ver que me tuve que poner la casaca porque tenía mucho frío. Y esto también hacía un poco complicado hacer el bálsamo porque se enfriaba muy rápido. Bueno, y las semillas, como no pueden quedarse allí, lo que hice fue retirarlas todas con una cucharita. Y aquí ya lo tengo sin las pepitas. Noten lo rápido que se enfría el borde del vidrio. Esto es por la temperatura de mi propio ambiente, así que si ustedes están en un ambiente más cálido, no van a tener este problema. Y así como hacemos con los jabones, quise hacer un diseño marmoleado, así que le agregué el color naranja dentro del envase de color más ligero. Y luego pues coloqué todo en mi herramienta. Bueno, esto fue un fail total porque todo se enfriaba muy rápido.
Lo que me tocó hacer fue recalentar nuevamente los envases con el calor que ya tenía mi olla con agua y al final ya no se veían dos colores separados sino un solo color, que es el naranja. Si ustedes lo intentan, no olviden dejarme sus comentarios y pues de paso, si no se han suscrito, se suscriben. Y ahora la parte que más me gusta y por la cual me compré esta herramienta. Con la espátula o cualquier utensilio plano lo pasamos por encima quitando el excedente. Eso que sobra lo podemos recalentar nuevamente a fuego muy bajo para volver a colocarlo en los tubos, así que nada se desperdicia. Y esto lo haré una y otra vez hasta terminar todo lo que tengo en el envase. Luego paso a usar esta otra herramienta que me encanta. Esta es mi pistola de calor y lo uso para emparejar la parte superior de los bálsamos. De esta forma quedan bonitos y llenos hasta el tope. Estas pistolas de calor las debemos usar con mucho cuidado para no quemarnos, así que tengan eso en cuenta para evitar accidentes. Finalmente le estoy agregando un poco de lo que me quedó en el envase con una cucharita. Solo hasta completar todos los bálsamos. Y en caso de necesitarlo, vuelvo a usar la pistola de calor. Mientras mis bálsamos se van enfriando, les enseño un tip súper importante. Si alguna vez han hecho bálsamos labiales, saben lo horrible que es lavar algo que ha tenido contacto con la cera de abejas. Así que lo que me recomendaron alguna vez fue usar una toalla de papel y limpiar todo lo que queda de las espátulas, los envases, cucharitas, todo lo que usamos para elaborar el bálsamo. Al limpiarlo con el papel evitamos que el producto se vaya por las tuberías. Sigamos. Aquí ya tengo mis bálsamos y han reposado un rato. No están sólidos por completo. Ustedes podrían esperar que enfríe por completo, pero yo soy impaciente, así que lo voy a desmoldar con mucho cuidado. Para esto solo giramos con cuidado el bálsamo y lo retiramos. Hacemos lo mismo con todos los bálsamos. En mi caso he querido darle una última pasada con la pistola de calor solo para que se vea mejor el acabado final. Si hacen este último paso, solo tengan cuidado de no volcar los bálsamos labiales porque no solo perderán ingredientes, sino que la mesa se quedará pegajosa. Me ha gustado mucho el color natural que se obtiene y es un excelente regalo de Navidad de último minuto. Además, si son como yo, que no toman mucho líquido y no se cuidan como deberían los labios durante el año, este bálsamo nos ayuda un montón porque tiene ingredientes que calman, suavizan y protegen nuestros labios. Así que ya saben, si es que hacen este producto, no olviden dejarme en los comentarios qué les pareció. Y si quieren probar otro bálsamo labial, recuerden que en el canal ya hemos hecho otro anteriormente de cacao con menta. Les voy a dejar ese video por aquí. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!